Todos creen conocer la historia del Titanic, el barco más famoso del mundo, la noche más trágica del siglo, el choque contra el iceberg, el hundimiento inevitable, la tragedia que quedó grabada para siempre en la memoria de la humanidad. Eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que millones repiten. Eso es lo que parece haber quedado resuelto. Pero, ¿y si la historia del Titanic no fuera tan simple como siempre nos la contaron? ¿Y si detrás de aquella noche hubiera decisiones, coincidencias y consecuencias que vuelven la tragedia mucho más inquietante de lo que parece? No estamos hablando de negar que el Titanic se hundió. Estamos hablando de algo más incómodo, la posibilidad de que todavía no entendamos del todo lo que realmente ocurrió alrededor de ese desastre. ¿Y por qué, más de un siglo después, sigue generando tantas dudas? Porque cuando una tragedia deja demasiadas preguntas abiertas, el tiempo no la vuelve más clara, la vuelve más oscura. Esto es Curioso Pasado. Y en este video, vamos a adentrarnos en la verdadera historia del Titanic, no solo en la noche en que el barco desapareció en el Atlántico, sino en todo lo que rodeó aquella tragedia. Las decisiones, las fallas, los nombres poderosos, las consecuencias posteriores y la inquietante sensación de que, tal vez, la historia del Titanic nunca fue tan sencilla como el mundo quiso creer. Antes de convertirse en tragedia, el Titanic fue una promesa. No solo una promesa de lujo, no solo una promesa de velocidad, sino una promesa de superioridad absoluta. Desde el momento en que fue anunciado, el Titanic no fue presentado como un barco más sano. Fue construido para impresionar al mundo, para simbolizar el poder industrial de su tiempo, la confianza de una era que creía haber llevado la ingeniería hasta un nivel casi invulnerable. Todo en él estaba pensado para generar admiración ante su tamaño, su elegancia, su tecnología, su capacidad de pasajeros, su nivel de confort. Era, en muchos sentidos, una obra diseñada para representar la cima de la modernidad. Y justamente ahí comienza el problema, porque cuanto más grande se vuelve un símbolo, más fácil es dejar de verlo con prudencia. El Titanic no era solo un transatlántico, era una idea. La idea de que el ser humano había dominado la naturaleza. La idea de que el océano ya no era una amenaza imprevisible, sino un espacio que podía ser atravesado con seguridad, con estilo y con una confianza casi arrogante. En ese contexto, la noción de peligro quedó relegada a un segundo plano, no porque desapareciera, sino porque parecía menos importante que la imagen de perfección que el barco proyectaba. Ese exceso de confianza fue decisivo. La historia recordaría al Titanic como el barco imposible de hundir. Aunque la frase exacta haya sido más compleja y matizada en su origen, pero más allá de las palabras precisas, lo importante es el clima mental que existía alrededor de él. La sensación colectiva de que aquella embarcación representaba algo tan avanzado, tan sólido y tan bien diseñado, que el desastre parecía una posibilidad remota. Y cuando una época empieza a creer demasiado en su propia grandeza, los errores dejan de sentirse urgentes. El Titanic encarnaba el orgullo de la industria, del capital y del progreso técnico. Era un barco gelici, pero también un escaparate del poder económico de comienzos del siglo XX. A bordo no solo viajaban pasajeros, viajaba una imagen del mundo. Un mundo que se sentía fuerte, organizado, en ascenso. Un mundo que todavía no sabía que estaba a punto de entrar en una de las etapas más convulsas de la historia moderna. Eso vuelve al Titanic mucho más importante de lo que parece, porque no fue una tragedia cualquiera, fue el colapso de una certeza. La certeza de que la técnica bastaba, la certeza de que el lujo protegía, la certeza de que el progreso había reducido el margen del desastre. Por eso el mito del Titanic fue tan poderoso antes del hundimiento y tan devastador después, porque cuanto más alto se coloca un símbolo, más brutal resulta verlo caer. Esa noche de abril no solo se hundió un barco, también se hundió una parte de la confianza de toda una época. La arrogancia del demasiado grande para falar quedó expuesta en medio del hielo, de la oscuridad y del silencio del Atlántico Norte. Y cuando eso ocurrió, la tragedia dejó de ser únicamente marítima. Se volvió civilizatoria. Pero para entender por qué el hundimiento del Titanic sigue generando dudas, incluso
hoy. Primero hay que recordar algo esencial. El desastre no comenzó en el choque contra el iceberg, comenzó mucho antes. Comenzó en la construcción de un mito tan grande que nadie parecía dispuesto a imaginar seriamente cómo podía romperse. La noche del 14 de abril de 1912 no comenzó como una noche destinada a cambiar la historia. En apariencia, todo transcurría con normalidad. El Titanic avanzaba por las frías aguas del Atlántico Norte en su viaje inaugural, rodeado de una calma que, con el tiempo, sería recordada como inquietante. El mar estaba sorprendentemente tranquilo, el cielo despejado, las estrellas visibles con una claridad casi absoluta. Era una noche hermosa y engañosa, porque esa misma calma que parecía ofrecer seguridad también dificultaba la detección del peligro. Sin oleaje que rompiera contra el hielo, los témpanos se volvían más difíciles de distinguir en la oscuridad. La superficie del océano actuaba como un espejo silencioso, ocultando la amenaza hasta que era demasiado tarde. A bordo, la vida seguía su curso. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de cenas elegantes, conversaciones refinadas y la sensación de estar participando en un viaje histórico. En los niveles inferiores, familias enteras miraban hacia el futuro con esperanza, imaginando la vida que comenzarían al otro lado del océano. Nadie imaginaba que la historia estaba a punto de fracturarse. Los avisos de hielo habían llegado. Mensajes transmitidos por otros barcos alertaban sobre la presencia de campos de témpanos en la ruta. Sin embargo, la interpretación de esos avisos, la confianza en la capacidad del Titanic y la presión implícita de mantener el ritmo del viaje generaron una combinación peligrosa. El barco continuó avanzando a gran velocidad. En ese punto, lo que ocurrió ya no depende solo del azar. Depende de decisiones humanas, de percepciones, de prioridades y de la forma en que el riesgo es evaluado en tiempo real. La idea de invulnerabilidad que rodeaba al Titanic pudo haber influido en la manera en que se procesaron las advertencias, no necesariamente como negligencia consciente, sino como consecuencia de un clima mental donde el desastre parecía improbable. Y entonces llegó el momento. El iceberg apareció como una sombra blanca en la oscuridad. La reacción fue inmediata, pero insuficiente. Las maniobras realizadas para evitar la colisión lograron reducir el impacto frontal, pero provocaron un daño lateral que resultaría devastador. La estructura del barco no fue diseñada para soportar una herida de esa naturaleza y extensión. En cuestión de horas, lo impensable se volvió real. El Titanic comenzó a hundirse, pero incluso en ese instante, la percepción del peligro no fue uniforme. Muchos pasajeros no comprendieron la gravedad de la situación hasta que el proceso era irreversible. El tiempo transcurrido entre el impacto y el hundimiento generó una ilusión de control que, en retrospectiva, resulta inquietante, porque permitió que el desastre se desarrollara lentamente, casi con una lógica interna propia. Mientras el barco descendía hacia el océano, la cantidad limitada de botes salvavidas y la forma en que se gestionó la emergencia evidenciaron fallas estructurales que no se habían considerado con suficiente urgencia. La tragedia no fue un instante, fue una secuencia donde cada decisión acumulaba consecuencia. Cuando finalmente el Titanic desapareció bajo el agua, no solo quedaron víctimas y supervivientes, quedó una sensación de incredulidad que marcaría la memoria colectiva durante generaciones, porque el barco que simbolizaba la seguridad absoluta había demostrado en la práctica que ninguna tecnología puede eliminar por completo el riesgo. Sin embargo, la noche del desastre no explica todo. Explica el cómo, pero no necesariamente el por qué. Y es precisamente esa diferencia la que, con el paso del tiempo, alimentaría nuevas preguntas sobre lo ocurrido. Preguntas que no buscan negar la tragedia, sino comprender si todos los factores que la rodearon han sido interpretados de forma definitiva, o si aún quedan aspectos que la historia no ha terminado de esclarecer. Cuando una tragedia ocurre en circunstancias extremas, es común que el análisis posterior busque identificar errores claros. En el caso del Titanic, el paso del tiempo no solo reveló fallas técnicas o humanas, también expuso una serie de decisiones que, vistas desde la distancia histórica,
comenzaron a generar inquietud, porque el desastre no fue únicamente el resultado de un choque contra el hielo, fue el resultado de una cadena de elecciones. Una de las más discutidas ha sido la velocidad del barco. A pesar de los avisos recibidos sobre la presencia de témpanos en la ruta, el Titanic continúa avanzando a un ritmo elevado para las condiciones de navegación. Esta decisión ha sido interpretada de múltiples formas, como confianza en la capacidad del buque, como presión implícita por mantener el prestigio del viaje inaugural, o como una combinación de factores que reflejaban la mentalidad de la época. Pero lo que en su momento pudo parecer razonable, con el tiempo comenzó a verse como arriesgado. Otra cuestión que alimentó las dudas fue la comunicación entre los barcos cercanos. La tecnología de radiotelegrafía estaba aún en desarrollo, y los protocolos de transmisión no siempre eran uniformes. Algunos mensajes no fueron recibidos con la urgencia necesaria, mientras que otros quedaron sujetos a interpretaciones ambiguas. Esto creó la sensación de que la información crítica no circuló con la claridad que la situación exigía. A ello se sumó la limitada cantidad de botes salvavidas. Aunque el Titanic cumplía con las normativas vigentes, el número de embarcaciones disponibles resultó insuficiente para evacuar a todos los pasajeros. Esta circunstancia evidenció una desconexión entre los avances técnicos del barco y las regulaciones de seguridad marítima de la época. El resultado fue una tragedia amplificada por la falta de previsión estructural. Con el paso de los años, estos elementos comenzaron a ser observados no solo como errores aislados, sino como parte de un contexto más amplio, un contexto donde la confianza excesiva, la presión por el prestigio y las limitaciones tecnológicas convergieron de forma peligrosa. No necesariamente como un plan deliberado, sino como una combinación de factores que, en retrospectiva, resulta difícil de ignorar. Y cuando se analiza esa cadena de decisiones, surge una sensación incómoda. La sensación de que el desastre pudo haber sido evitado o, al menos, mitigado. Ese tipo de reflexión es lo que mantiene viva la discusión histórica. Porque más allá de los hechos comprobados, el Titanic dejó una huella psicológica profunda en la idea de que incluso las tragedias más documentadas pueden contener zonas de incertidumbre, zonas donde la explicación oficial no logra disipar completamente la inquietud. Y es precisamente en esas zonas donde comienzan a surgir nuevas preguntas. Preguntas sobre quiénes estaban a bordo, qué representaban y cómo las consecuencias del desastre resonaron más allá del ámbito marítimo. Porque si la tragedia del Titanic tuvo un impacto global inmediato, también generó efectos a largo plazo que alimentaron interpretaciones mucho más amplias sobre su significado. Cuando el Titanic zarpó en su viaje inaugural, no transportaba únicamente pasajeros, transportaba poder. Entre quienes viajaban en primera clase se encontraban algunas de las figuras más influyentes de su tiempo en empresarios, industriales, financieros, herederos de grandes fortunas y representantes de una élite que, en muchos sentidos, estaba moldeando el rumbo económico del mundo moderno. El barco no era solo un medio de transporte, era un escenario donde convergían intereses, ambiciones y redes de influencia. Eso se volvió especialmente significativo después del desastre, porque entre las víctimas había nombres cuya desaparición no pasó desapercibida en el contexto financiero y político de la época. Individuos con posiciones firmes en debates económicos cruciales, vinculados a proyectos, inversiones y decisiones que podían alterar el equilibrio de poder entre grandes instituciones. La muerte de estas figuras alimentó con el tiempo interpretaciones que iban más allá de la tragedia marítima. Algunos comenzaron a preguntarse si la coincidencia era demasiado perfecta, si la desaparición de ciertos actores influyentes había beneficiado indirectamente a otros sectores, si la historia del Titanic debía analizarse no solo como un accidente, sino como un acontecimiento con repercusiones estratégicas. Es importante subrayar que estas interpretaciones surgieron años después, cuando la magnitud del impacto económico del desastre se hizo más evidente. En el momento inmediato, el mundo estaba centrado en el duelo, en las investigaciones oficiales y en la necesidad de comprender las fallas que habían permitido una tragedia de tal escala. Pero la memoria histórica no permanece estática. Con el paso del tiempo, los eventos adquieren nuevas lecturas. Las coincidencias se reevalúan. Las conexiones se examinan con otros ojos. Y aquello que en un primer momento se consideró parte del azar,
comienza a ser interpretado dentro de narrativas más complejas. En el caso de el Titanic, el hecho de que ciertos nombres poderosos estuvieran a bordo y otros igualmente influyentes decidieran no embarcar a última hora, generó una sensación persistente de inquietud, no como prueba concluyente de una manipulación deliberada, sino como un elemento que invitaba a cuestionar la simplicidad de la versión dominante. Porque cuando una tragedia afecta de manera directa a quienes ocupan posiciones clave en el entramado económico, sus consecuencias no se limitan al ámbito humano, se extienden al terreno de las estructuras. Y es precisamente en ese terreno donde el hundimiento del Titanic comenzó a ser interpretado por algunos no solo como un desastre marítimo, sino como un punto de inflexión en procesos más amplios que se desarrollaban en las sombras de la historia visible. Cuando el Titanic desapareció bajo las aguas del Atlántico Norte, el mundo reaccionó con horror. Pero las consecuencias del desastre no terminaron esa madrugada. En los meses y años posteriores, el hundimiento comenzó a producir efectos que trascendieron el ámbito marítimo. Investigaciones oficiales, reformas en la seguridad naval, cambios en los protocolos de navegación y una transformación profunda en la percepción pública del progreso tecnológico marcaron el inicio de una nueva etapa. La confianza absoluta había sido quebrada. Sin embargo, más allá de las reformas visibles, algunos analistas históricos comenzaron a observar el impacto del desastre desde una perspectiva más amplia. La pérdida de determinadas figuras influyentes, la redistribución de poder en ciertos sectores financieros y la evolución de proyectos económicos clave generaron interpretaciones que conectaban el hundimiento con procesos estructurales de largo alcance, no como una consecuencia directa y planificada, sino como una coincidencia que alteró el equilibrio existente. Ese tipo de análisis no surgió inmediatamente. Fue el resultado de décadas de reflexión histórica, de la comparación entre eventos y de la tendencia humana a buscar patrones en medio del caos. Porque cuando una tragedia afecta simultáneamente a la sociedad, a la economía y a la psicología colectiva, su significado se vuelve más complejo de lo que parece en un primer momento. En ese contexto, el Titanic dejó de ser solo un episodio trágico para convertirse en un símbolo de la fragilidad de las certezas modernas, un símbolo de cómo los sistemas más sofisticados pueden fallar, un símbolo de cómo el impacto de un desastre puede extenderse mucho más allá de su causa inmediata. Y es precisamente esa dimensión simbólica la que mantiene viva la discusión, porque cada generación vuelve a mirar el Titanic desde su propio tiempo, proyectando nuevas preguntas sobre lo ocurrido, preguntas que no siempre buscan respuestas definitivas, sino comprensión de cómo un evento concreto puede resonar en múltiples niveles de la historia. Así, el hundimiento del Titanic sigue siendo reinterpretado, no como una conspiración demostrada, sino como una tragedia cuyas consecuencias alimentaron teorías, dudas y narrativas que desafían la idea de que todo ha sido plenamente explicado. En ese punto, la historia deja de ser solo un registro de hechos, se convierte en un territorio de significado. Y ese territorio es el que nos obliga a preguntarnos si la versión que conocemos abarca realmente toda la complejidad de lo sucedido, o si, como ocurre con otros grandes eventos, parte de la verdad permanece dispersa entre documentos, interpretaciones y silencios que el tiempo aún no ha logrado aclarar. El Titanic fue, sin duda, una tragedia real, un desastre humano que marcó profundamente a su época y dejó una herida emocional que aún hoy resulta visible en la memoria colectiva. Pero también fue algo más, un acontecimiento que puso en evidencia los límites del progreso, la vulnerabilidad de las certezas y la capacidad de la historia para generar preguntas que persisten mucho después de que los hechos han sido registrados. Porque cuando el mundo creyó haber entendido lo ocurrido, surgieron nuevas interpretaciones. Cuando las investigaciones parecían cerrar el caso, aparecieron dudas que transformaron la tragedia en un enigma histórico más amplio. No necesariamente como prueba de una manipulación deliberada, sino como recordatorio de que los grandes eventos rara vez se agotan en una única explicación. El Titanic se convirtió en un símbolo de una época y en un espejo de nuestra necesidad de comprender
lo que nos supera. Tal vez la verdadera historia no esté en negar lo ocurrido, sino en aceptar que incluso los hechos más documentados pueden contener zonas de incertidumbre. Zonas donde la memoria, la interpretación y el paso del tiempo continúan moldeando nuestra percepción de la verdad, porque hay tragedias que terminan cuando se hunden, y hay otras que siguen flotando. En las preguntas que nunca dejan de hacerse, esto es Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan.